Ministerio Sarmiento Arboleda. Ministerio de Enseñanza e Instrucción Bíblica. Te habla tu amigo y hermano Carlos Hernán Sarmiento. Bienvenido a tu programa Sin Levadura en la Doctrina. Gracias, Señor, por un nuevo día de misericordia. Gracias porque estamos aquí vivos. Este corazón está latiendo, estos pulmones están insuflando, este cerebro está procesando, trabajando. Y eso no es porque yo sea muy bueno, no es porque yo hago ejercicio, ni porque como saludable. Cosas que inciden, pero esa no es la razón ni la motivación principal. Es porque tú das todavía permiso para un día más, Señor. Gracias por tu misericordia. Bueno, hoy nos compete la parábola número 28, la parábola de los obreros contratados, la parábola de los obreros contratados. Gloria a Dios, esta parábola solo se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 20. Por favor, acompáñame. Evangelio según San Mateo, capítulo 20. Solo en esta parábola, solo en este Evangelio se haya ubicado esta preciosa parábola. Es el comienzo de una declaración que solo se repite 4 veces en los Evangelios. Los últimos serán los primeros. Listo, eso es lo que está de fondo y una enseñanza muy buena, en este caso para el pueblo de Dios del Nuevo Testamento llamado la Iglesia. ¿Ok? Entonces leamos. Mateo capítulo 20, versículo 1 en adelante dice así: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, el salario de un día de trabajo, una moneda romana, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, las 9 de la mañana, esta forma de calendario citado aquí es a la manera de los hebreos, que comienzan la primera hora del día de acuerdo a la salida del sol, o sea 6 de la mañana a 7 de la mañana la primera hora del día. Entonces la tercera hora del día vendría siendo las 9 de la mañana. Saliendo cerca de la hora tercera, versículo 3, Mateo 20, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Ojo con la frase, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron, aceptaron el convenio. Versículo 5, salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, es decir, mediodía y 3 de la tarde, e hizo lo mismo. Encontró otras personas y vengan, trabajen en mi viña, y los que aceptaron, su pago será justo, no se preocupen, les daré lo que sea justo. Saliendo cerca de la hora 11, vendría siendo 5 de la tarde, faltando 1 hora de sol. Las labores se acaban a la hora 12, es decir, a las 6 de la tarde se cesan las labores en ese tiempo, ¿no? Entonces faltaba 1 hora de trabajo. Y saliendo cerca de la hora 11, versículo 6, Mateo 20, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Bueno, entonces ahí estamos hablando, ya recogió todos esos obreros. Ahora versículo 8, hora del pago. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, el día de trabajo. Eso es lo que indica un jornalero, alguien que trabaja por jornal, día a día. Comenzando desde los postreros hasta los primeros, es decir, comenzando desde los últimos contratados a las 5 de la tarde, en la hora 11,
hasta los primeros que arrancaron desde la primera hora del día, desde las 6 de la mañana. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11:00, 5 de la tarde, que trabajaron solo 1 hora, recibieron cada uno un denario. Y al venir también los primeros, los que trabajaron desde las 6 de la mañana, o sea, 12 horas de trabajo, pensaron que habían de recibir más. Ojo al versículo 10, aquí está la clave y la enseñanza. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos últimos, estos postreros, han trabajado 1 sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. El hacendado, el padre de familia que contrató a los obreros, respondiendo, les dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pues yo quiero dar a este postero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia, ojo malo, porque yo soy bueno? Versículo 16. Así los primeros serán postreros, o sea, últimos, y los postreros, los últimos, serán primeros, porque muchos son llamados, pocos los escogidos, pocos escogidos. Bueno, gloria a Dios. Retornemos al versículo 13. Desde el 10, que es la parte importante de esta parábola. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más que los de la hora 11:00, las 5 de la tarde. Pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibir un denario, el mismo salario de los otros, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado 1 sola hora y los han hecho iguales a nosotros. Los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, el patrón, pues, el que los contrató, respondiendo, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postero como a ti. ¿No me es lícito hacer con lo mío lo que yo quiera? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, pocos escogidos. Bueno, esto hace parte de una respuesta que Jesús le dio a una pregunta del apóstol Pedro. Ya se llamaba Pedro, ya Jesús le había cambiado el nombre. En 2 escenarios anteriores, Jesús les había preguntado en Mateo capítulo 16 ¿qué opinaban ellos del Hijo del Hombre? Todo el mundo tenía opiniones divididas acerca de Jesús, y les preguntó: ¿ustedes qué opinan? Y Simón se adelantó y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Hijo del bendito. Entonces él le responde: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, o de Juan, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas te lo reveló mi Padre celestial. Toda revelación viene del cielo. No es posible que el hombre la capte por su propia cuenta. Eso es imposible. ¿Listo? Y también te digo que tú eres Pedro. Ahí ya le cambié el nombre. Estoy citando Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, la declaración de Pedro, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Cristo, el Mesías de Israel. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, el poder del infierno, del reino de las tinieblas, del anticristo, del falso profeta, no prevalecerán contra ella, no podrán vencerla. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y bueno, todo lo que atares en los cielos será atado en la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ya había dado la declaración. Entonces Pedro, ya Pedro, no Simón, sino Pedro,
hace esa pregunta al Señor Jesús, que es el contexto previo y el que le da razón de ser esta parábola. Mateo capítulo 19, versículo 27. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí nosotros, Señor, hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? ¿A qué tenemos derecho? ¿Cuál será nuestro pago? ¿Cuáles serán nuestras prebendas? ¿Qué contraprestación habrá por esto? Bueno, todas las formas de pregunta. ¿Qué retribución habrá para nosotros en este sentido, haber dejado todo y haberte seguido? Entonces aquí, como expone Jimmy Swaggart, un ministro de los Estados Unidos, en su Biblia de Estudio del Expositor, argumenta de que el origen de la parábola era la explicación y la confirmación de estas dos frases que salieron de la boca del Señor en el versículo 28 y 29. Dice: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tribus para juzgar a las 12 tribus de Israel. Es decir, a cada uno de los discípulos, exceptuando Judas Iscariote, que fue el que le traicionó, y en su lugar el reemplazo para mí no es Matías, para mí es Pablo, el apóstol. Será sentado, se sentará, dividirán, o ya está dividido Israel en 12 tribus, y cada uno de los apóstoles del Cordero gobernará a la manera de la vieja Israel, a la manera de la vieja usanza, antes de que ellos tuvieran rey, porque el propósito del reinado para Israel no estaba en la voluntad de Dios. Entonces, a la manera de los jueces de Israel, los apóstoles en el milenio van a gobernar con Cristo y van a juzgar a cada una de las tribus de Israel. Como son 12, a cada uno le pertenecerá el gobierno de una. ¿Listo? Y continúa el versículo 29. Y cualquiera, ahora ya se refiere a nosotros, los cristianos de ahí para atrás, de ahí para adelante más bien, y cualquiera que haya dejado casas, hermanos o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más. En otro pasaje dice: en esta vida y en la venidera heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Entonces, al declarar muchos primeros serán postreros y los últimos vendrán a ser los primeros. Ahí aprovecho para dar la parábola, que es la que estamos analizando. Ese es el contexto inmediato. Entonces, como dice Jimmy Swaggart, hace parte de la respuesta del Señor Jesús a la pregunta de Pedro, donde habla de que hay personas que lo han dejado todo. Para muchas personas los bienes materiales eran prácticamente su mayor logros, su bien más preciado, pero cuando recibieron el llamado de Jesús no se quedaron aferrados a cosas materiales. Mire, tierras, casas, las dejaron por seguir al Señor. Hay personas para las cuales sus relaciones sentimentales y familiares eran la prioridad y eran lo más importante. Hay mujeres que dicen que si este hombre me deja, si tú eres el todo de mi vida, le dicen a la mujer, algunos varones, sin ti no puedo seguir viviendo. Cosas que la verdad son exageraciones en el mundo. Es una exageración hacer de las relaciones familiares y sentimentales y emocionales una dependencia de la vida. Eso, dependemos prácticamente de Dios. Nadie está diciendo ser indolente y no amar a tus familiares ni a tu esposo o esposa. Relaciones legales lícitas delante de Dios, eso nadie está diciendo que no. Pero cuando recibieron el llamado de Jesús, pusieron eso en su sitio y aceptaron seguir a Cristo. Y eso fue de alguna manera dejar atrás, bajar de ese pedestal el papá, la mamá, los hijos, que a veces los hijos los tenemos como tan arriba, por encima de Dios. Es que no es mentiras. Escuche, usted dirá, eso no es mentiras. Y para la muestra un botón, hay gente que le pasa algo a sus hijos y hay gente que va y busca a Dios, Señor, ayúdame.
Pero hay gente que de pronto al fallecer un hijo se envenena contra Dios, se enoja con Dios, se cargan con Dios, una cosa loca, te cuento. Nadie está diciendo que es fácil, debe ser difícil perder un hijo, que es lo que uno más aprecia, más ama en esta vida. Pero recordemos que por encima de todas las cosas y las personas, debemos amar al Señor primeramente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Ese es el primer mandamiento de la ley de Moisés y quedó establecido para nosotros. Debemos amar al Señor y Él debe tener el primer lugar en todo, en todo. Lo demás ocupa su sitio y no lo endiosamos. Esa es la palabra. Dios es Dios y el único, el poseedor del primer puesto de nuestras vidas. Él es el Dios. Pero lo demás no lo endiosamos, no endiosamos nuestro trabajo, no endiosamos lo que hacemos, no endiosamos nuestra carrera, no endiosamos nuestras parejas, ¿listo? No endiosamos nuestra familia, nuestros hijos, ni nuestras posesiones. Cuando eso comienza a pasar en el corazón del hombre, créeme que viene un juicio de Dios para bajar a esa persona o a esa cosa de ese trono que le pertenece a Dios. Y por eso vienen los ay. Señor, ¿por qué permitiste eso? Porque para ti, tu hijo era un Dios y yo soy tu único Dios. Uy, Padre, aprender esa lección con sangre es muy brava. Así que es mejor que usted, en su debido orden, tenga su esposo, tenga su esposa, tenga su padre, tenga su madre, tenga sus hijos, tenga las cosas que tiene en su debido orden, dele su valor, dele su importancia, pero subordinada a la principal importancia que le damos al Dios que tenemos en los cielos, nuestro Padre Celestial. ¿Ven? Bendito sea el Señor, y a su Hijo Jesucristo, que es nuestro Salvador. Lo más valioso que tenemos hoy en día, nosotros lo podemos decir, es haber tenido y tener hoy la presencia del Espíritu Santo de Dios, que vino por haber creído en la obra del Hijo, aquel que el Padre Celestial envió para salvarnos. Eso es lo más valioso que tenemos, y su palabra escrita. Pregúntele a un cristiano que tenga un mínimo de entendimiento de la vida cristiana y le va a decir qué es lo más precioso que tú tienes, y él le va, primeramente, la presencia de mi Dios y su palabra en mi vida. Así le vamos a dar la presencia de mi Dios, la posibilidad de poder acercarme a Él, la comunión con Dios. Ahora ya no ando sin Dios y sin ley en este mundo, y su palabra. ¿Listo? Entonces, esta declaración va por ahí. Pero aquí queremos ubicarnos y comenzamos a interpretar la parábola. Cuando el Señor comienza a narrar esto, mira, es una narración de algo tan sencillo como alguien que contrata, algo tan entendible para todo el mundo. Por eso las parábolas son eso, utilizan situaciones comunes, pero que dejan verdades grandes. De estas verdades grandes te vas a dar cuenta que la gracia es mucho mejor que la ley de Moisés. En la ley era un sistema de retribución por haber hecho unas obras. Hiciste esto, hiciste aquello, hiciste lo otro, como hoy en día un contrato laboral. Se te contrató para esto, aquello y lo otro durante tantas horas, terminó el día, tenga, aquí está su pago, acordado, ¿no? Previamente. En la gracia hay una situación muy distinta, y aquí comenzamos a ver con esta parábola esas profundidades de la gracia de Jesús. La gracia de Jesús no depende de tú qué tanto hagas para conquistar el cielo. Eso que quede claro. Realmente el cielo con obras nadie lo puede conquistar. ¿Por qué? Porque así como hay buenas obras, hay pésimas obras. Y hay una frase en el mundo que dice que lo que escribes con la mano, buenas obras, cuando haces una mala obra lo borras con el codo. Eso es similar en la vida espiritual. ¿Por qué? Porque en la vida espiritual tenemos un acusador que trabaja 7 días a la semana, 24 horas al día, 365 días del año, esperando que tú cometas un error para desaprobar todo lo bueno que has hecho y acusarte, señalarte, y ante el mismo Dios, juez justo, pedir que no se te tenga en cuenta esto, porque mira, ¿qué le vas a premiar con eso si mira lo que acaba de hacer?
Entonces tengamos eso presente. En la gracia esto es considerado. Es decir, se te va a entregar por gracia a ti algo, para que no dependa de lo que tú hagas. Ahora, eso no es supergracia, ponemos el freno ahí una vez. No dependa de cuánto tú hagas para Dios el que obtenga la recompensa. Entonces, antes de leerte la parábola, voy a darte una interpretación de el comentarista Scofield para que entiendas las dos justificaciones vistas ya de una forma distinta como normalmente la presento. Las personas que me han hecho un seguimiento y que conocen la forma que este servidor les enseña, siempre he hecho distinción entre la ley de Moisés y la gracia de Jesucristo. Esa distinción, cuando no se es totalmente consciente de que la hay de fondo, una distinción de fondo, hasta ministerios pueden caer en legalismo. Legalismo no es hablar duro, legalismo es basarme en la ley para obtener salvación, en algún punto de la ley. Y significa, por ejemplo, en la práctica, los que observan el día de reposo para ser salvos. Eso es una obra de la ley. Sí, guardar el día de reposo era uno de los mandamientos de la ley de Moisés. Y alguien que no es judío quiere guardar el día de reposo, una cultura que es externa a nosotros, entonces de alguna forma ahí está el legalismo. ¿Por qué se llega a todo eso? Porque en un error garrafal de interpretación, pues la persona considera de que debe hacerlo para afianzar esa salvación. Es que ese es el punto. Es decir, sí, yo creo en la obra en la cruz, sí, amén, amén, aleluya, Jesús murió por mí, pero debo guardar el día de reposo. Sí, está viendo adicional, como por ejemplo, sí, yo hoy en día con todo el cariño y tengo muchas personas dentro de este grupo que pues le llamamos unitarios, porque pues de alguna manera, no todos, pero la doctrina lo dice así. Ellos han hecho del bautismo en las aguas también otro. La obra, sí, yo creo en el Señor Jesús, en su obra magnífica en la cruz del Calvario, obra perfecta. Hebreos 10:14, por una sola ofrenda hizo perfecto para siempre los santificados. Sí, Hebreos 10:10 también, ahí lo confirma. Pero si no me, si no me bautizo en agua, no soy salvo. Entonces, ¿cómo así? Entonces, respecto, por ejemplo, al día de reposo, versículo Ezequiel 20:12, mire, es un contexto o algo dado exclusivamente entre Dios e Israel. Ezequiel 20:12, por favor, anótelo por ahí si puede tenerlo. Con este solo versículo usted ya comienza a tener claridad respecto a ese famoso día. Si es necesario que los cristianos lo observen. Cuando hablamos de observar, ¿lo que significa? Es decir, hacer lo que el día planteaba para Israel. Es decir, ese día no puedo yo trabajar, ese día yo no puedo hacer absolutamente nada, yo no puedo ni siquiera moverme hasta cierta distancia. Bueno, ese día todo lo tengo que haber dejado cocinado desde el día anterior, porque ese día el solo meterme a la cocina, a cocinar, era considerado un trabajo y era un pecado. Pero eso es un contexto israelita, un contexto entre Dios y Israel, y aquí se lo leo. Y les di también mis días de reposo. Ya está haciendo el Señor un balance a la Judá que ha sido llevada a Babilonia, y aquí en cabeza hay un sacerdote que estaba en Babilonia. Ezequiel era sacerdote. En Babilonia Dios lo configuró, lo constituyó un profeta para hablarle a los que estaban allá, porque Dios con ellos iba a hacer una obra especial, pero después de una zaranda, se llamaba el remanente. La razón de ser por la que llegaron allí era porque tenía que darles una lección tremenda, y la lección es que nunca entendieron la ley de Moisés y tampoco nunca la acataron de verdad. Nunca el Señor fue exclusivo en sus vidas, siempre lo tenían a Él y a otra cosa más. ¿Sí está viendo? Eso es algo que es una cojera de la naturaleza humana, no tener una dependencia total de Dios, sino también de las obras. Te estoy preparando para darte la nota de Scofield, que es muy buena. Entonces, versículo 12 de Ezequiel 20:12, y les di también mis días de reposo, un balance del Señor a Israel, para que fuesen por señal entre mí y entre ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. ¿A quién le estaba hablando? A Israel. En los días de reposo era una señal entre Dios e Israel. No puedes decir que los días de reposo son una señal entre Dios y los gentiles, los colombianos, los venezolanos. ¿Cuándo? ¿A qué horas? ¿En qué momento hubo eso? No lo hubo. Pero con ellos sí, claro, especialmente.
Pero recuerda que por hacer el bien en día de reposo, a nuestro Salvador lo mandaron a una cruz. Entonces había allí algo que tenemos que aprender. Y Jesús lo enseñó en Marcos en una declaración muy tremenda. Dice, sepan que Jesús, el Señor, también es Señor del día de reposo. Es decir, el día de reposo no está por encima del Señor. El Señor está por encima del día de reposo. Así de sencillo. Entonces, no era que el día de reposo se volviera un Dios para ellos. Tampoco el bautismo se puede volver un Dios para alguna doctrina. ¿Sí me hago entender? O sea, el bautismo está contemplado que es un bautismo que salva, pero no es el bautismo del agua. No es el que salva. El bautismo del agua no salva. Usted va a encontrar gente ida a las aguas años antes, en el nombre de Jesús, hoy descarriados. Si la muerte les llega, no hay garantía allí. Los cogió en el lugar equivocado. Entonces esa ida a las aguas fue un chapuzón. Lo mismo, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gente años atrás bautizados, hoy totalmente caídos, perdidos, enredados de nuevo en los pecados de este mundo. Y si le llega la muerte, hacia allá atrás, y hayan tenido una constancia de que fueran a las aguas, no les va a servir de nada ante el reino celestial. El bautismo que salva es otro, es el bautismo en el Espíritu Santo. Es el bautismo que advirtió Juan el Bautista. Yo los bautizo en agua, dijo Juan el Bautista, pero detrás de mí viene uno que los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ese es el que necesitamos. Y cuando nos meta allá y nos introduzca en el cuerpo de Cristo, 1 Corintios capítulo 12, cuando nos introduzca en el cuerpo de Cristo, no nos dejemos salir de ahí. Cristo viene por su cuerpo, Cristo viene por su iglesia. Y si nosotros estamos en el interior de la iglesia, el cuerpo de Cristo, que son todos los redimidos en todo lugar, en cualquier lugar del mundo, que invocan el nombre de nuestro Señor Jesús con corazón sincero, que han nacido de nuevo, que han rendido sus vidas, que han dejado todo, como dice el apóstol Pedro aquí, usted se va con el Señor y yo me voy con el Señor, independiente de donde se congregue usted. ¿Sí me hago entender? Y todo el que invocar el nombre del Señor Jesús será salvo. Ya hay doctrinas que pues no tienen a Jesús como el camino de regreso al Padre y como el Señor de sus vidas, entonces ahí sí ellos llevan del bulto, pero lo estamos hablando de las doctrinas que tienen a Jesús como Señor y Salvador. En esas doctrinas, créeme que Jesús, que conoce los corazones, sabe quiénes son fieles a Él, originales, genuinos, y también sabe quiénes son la cizaña, que parece trigo, pero no es trigo. Entonces, esa última situación se la dejamos al Señor. Te leo entonces 1 Corintios capítulo 3, versículo 14. Dice así: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. ¿De qué habla aquí? Del tribunal de Cristo, que es hacia donde apunta la parábola que vamos a leer. Todos vamos a comparecer algún día ante el tribunal de Cristo. Ya estamos hablando del pueblo de Dios, del Nuevo Testamento. Y vamos a recibir recompensa por el trabajo que hicimos. Es decir, van a pagarnos nuestro jornal, el salario del día por nuestras obras realizadas. Pero hay que aprender a diferenciar que eso no es la gracia. Vamos a recibir recompensa de acuerdo a la obra hecha. Pero no es que la obra hecha nos garantiza la salvación. No, la salvación, por ende, al estar en el tribunal de Cristo, significa que ya somos salvos. Entonces miremos la buena nota que tiene Scofield aquí. Dice así: en las escrituras del Nuevo Testamento, Dios ofrece salvación a los perdidos y ofrece recompensas por el servicio fiel de los salvados. Oiga, primero es salvación, y después de usted ser salvo, usted le dice al Señor: Señor, mi vida iba camino al infierno, me lo merecía, pero me rescataste allí. Señor, gracias. Tiene la certeza de la salvación. En su corazón sabe que él ha sido librado de un lugar de tormento. Eso lo sabe en el interior más de uno. Para que usted se pregunte, ¿usted tiene certeza de su salvación? Hay gente que dice: Dios mío, si hoy le llegara la muerte, comienza a temblar algo por allá dentro y dice: uy, sí, Señor, no tiene certeza de su salvación. ¿Le da miedo la muerte? Si le da miedo la muerte es porque usted todavía ya sabe que tiene un piecito en el mundo y otro en Cristo. Eso no le va a servir, eso se llama tibieza. Entonces, si a usted le llega la muerte, pues créeme que tiene más peso el que usted esté falto de consagración a que usted tenga algo de consagración.
Prácticamente usted, por ser tibio, como dice Jesús, lo vomitan del cuerpo de Cristo, porque el Señor mandó esto. Escúcheme, hizo una declaración: sea santo como su Dios es santo. Y sin santidad, mire, no dice habla sin algo de santidad. Bueno, que al menos tenga un pichoncito de santidad. No, sin santidad nadie verá al Señor. Y la santidad es consagración, y la consagración no es a medias. Que usted está luchando con algunas áreas de su vida, eso es distinto. Pero al menos en el papel usted ya sabe que esa área se la entregó al Señor y está renunciando a ella, y el Señor está enseñando a vencer con su gracia esa debilidad suya. Es distinto. Pero usted al menos ya sabe que se ha rendido a Cristo, eso, su vida está rendida a Cristo. Entonces, significa que usted era una persona perdida y el Señor le entregó salvación. Pero ahora usted, después de recibir esa salvación, usted dice: Señor, ¿y qué puedo hacer? ¿Qué hay para mí? Yo quiero hacer algo, Señor, en gratitud, en agradecimiento a esa salvación que me hice tan grande. Quiero hacer algo, ¿qué puedo hacer? Entonces, excelente, qué bien. Entonces se ofrece y es fiel al Señor hasta la muerte. Y le sirve. Entonces ahí es donde Dios llama a algunos a enseñar, como mi persona, el ministerio, un oficio de maestro. Algunos los llama a cuidar ovejas, que son los pastores, realmente eso es lo que hacen ellos. Cuidar a las personas que han llegado a Cristo, de que no se vuelvan atrás. ¿Listo? Pelearles al lobo, pelearle las ovejas. Están los evangelistas, que son los que van y echan la red y traen a los perdidos, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, la persona le sirve al Señor, pero después de ser rescatado, entonces ya se ofrece para rescatar a otros. Ese es el servicio, y ese servicio el Señor ofrece recompensas por ese servicio fiel. ¿Listo? Entonces los pasajes se pueden distinguir fácilmente, vuelvo a leer Scofield, al recordar que la salvación invariablemente se le llama un don, una dádiva, un regalo inmerecido, mientras que las recompensas se obtienen por las obras realizadas. ¿Sí está viendo? Entonces no pensemos que la recompensa en el servicio es gracia. No, es sencillamente una retribución por haber servido al Señor. Y es lo que Pedro le preguntó al Señor: Señor, nosotros hemos sido salvados por ti. ¿Listo? Pero ya entramos al cielo, bendito sea Dios, gracias Rey, Señor. Pero, ¿qué tendremos por todo lo que hemos dejado atrás? ¿Qué recompensa tendremos? O sea, ¿cuál es nuestro trabajo? Más bien, ¿cuál es la recompensa? ¿Cuál es el salario de nuestro trabajo? Por haberlo dejado todo, por haberte seguido a ti, que eres nuestro Salvador, y por servirte ahora con corazón sincero en esto que se llama la viña. Por eso recuerden, un señor salió a contratar obreros para su viña, la viña del Señor, servicio para Dios. La vida cristiana, alcanzar a otro, ya que usted fue alcanzado, alcanzar a otro. Señor, ahora estamos alcanzando a otros. ¿Tenemos algún premio por eso? Claro. De cierto os digo que hasta 100 veces más acá en la tierra. Hay gente que ha sido bendecida económicamente y de alguna forma hasta familiarmente. Hay gente que tiene hoy, hay gente huérfana en el servicio, que no tenía ni papá ni mamá, le sirve al Señor y ahora no tiene ni padre ni madre, sino que tiene el papá en el cielo, el Padre más grande, maravilloso que podía haber pensado algún día tener, y además de eso tiene hermanos por montones y gente que le aprecia, gente que no tenía vivencia familiar en su familia de origen, gente que posiblemente venía de una familia desintegrada, donde no había amor de nada, y llegó al Señor herido por esa situación. El Señor le sana sus heridas y ahora el Señor lo llama y comienza a utilizarlo para atraer una cantidad de gentes que se convierten en hijos de Dios, familia de Dios, y ahora tiene una familia numerosa. Eso es parte de la recompensa, para que no pensemos que toda la recompensa es solamente económica. Eso es para ir bajándole las revoluciones y el tono a estos ministros vendidos, mercaderes de la fe, que no hacen sino hablar de plata y torcer la Biblia todo hacia plata, 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 plata. No entienden la lección que aprendió Salomón. No la entienden. Es vanidad correr tras las riquezas de este mundo. Es vanidad, es como correr tras el viento, nunca la vas a alcanzar. El que tiene nunca se sacia de tener. Si piensa que ahí va a tener felicidad, está equivocado. Nunca va a tener, nunca va a llenar ese hueco, nunca se va a saciar. Compró la camioneta full que quería, pues en 2 años esa camioneta ya estaba retrógrada y va a ver que comienza a pasear otra camioneta más y ya dice: no, tengo que vender esta para alcanzar esa otra. Vacíos que no puede llenar con cosas materiales. Esos son los materialistas, la gente que ve todo con signo pesos. Hay que quitarle ese cuentico y cambiarle el cassette. Hay cosas más valiosas que no se compran con dinero.
Entonces, aquí están las recompensas, que son por un servicio fiel al Señor, pero después de que usted ya entró al reino de los cielos. Si usted no es trigo de Dios, no va a terminar en el granero de Dios, que es en el cielo. Si es cizaña, pues así haya servido. Mateo 7:21 le espera, 7:22. ¿Qué dice? Muchos me dirán en aquel día: Señor, no profetizamos en tu nombre, pero era cizaña. Y él dijo: no, usted para mí nunca hizo un trabajo fiel, nunca era trigo, nunca fue trigo, nunca nació de nuevo. Y al respecto voy a citarte porque el contexto lo habla, porque el Señor dijo: de cierto os digo, versículo 28 de Mateo 19, 2 versículos antes que da el contexto, de cierto os digo que en la regeneración, ahí está hablando de algo que es un término que se llama palingenesia. Palingenesia. Ese término solo se utiliza en 2 partes en la Biblia, en el Nuevo Testamento, porque es un término griego. Aquí en la regeneración, que habla de una recreación donde Dios vuelve a hacer nuevo todas las cosas en el milenio, donde Él les dice: ustedes que me han seguido, a los 12 apóstoles, a los 12, en este caso sí, discípulos, ya sacando a Judas que cayó después y metiendo al apóstol Pablo, a ustedes 12, yo les doy gobierno en el milenio, en el futuro, les doy gobierno en cada una de las tribus. Ustedes van a gobernar a cada una de las tribus. Yo soy el rey de Israel, pero ustedes son mis jueces en Judá, en Benjamín, en Rubén, cada una de las tribus. ¿Listo? Pero entonces, ahí habla de una regeneración. En la regeneración, ustedes gobernarán cuando yo haga nuevas todas las cosas. Pero ese término también se repite, ese término, palingenesia, se repite también en Tito 3:5, donde ya habla de la nueva creación del cristiano, y es que el cristiano es renacido, hecho nueva criatura. Escúcheme, se lo voy a leer. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos cometido, sino por su gracia. Estoy parafraseándolo antes de llegar, para que entienda de que esto viene después de que Dios ha hecho una obra en usted. No es que primero usted hace una obra y luego le sirve al Señor y luego Dios lo transforma. No, primero lo transforma para usted ir a dar de aquello que recibió. No puede dar de lo que no ha recibido. Por eso primero tiene que venir a la salvación, y luego que ya tenga salvación, imparta salvación a otros, lo que usted ha recibido. De gracia recibió, desde gracia. Dice así: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, palingenesia, por un nuevo nacimiento que Dios obró en nuestras vidas. Y por eso hoy en día somos nuevas criaturas, somos distintos, nosotros nunca pensamos en esto. Yo nunca pensé en mi vida ser cristiano y seguir el Evangelio de Jesucristo, nunca lo pensé, pero aquí estoy, y la verdad que no me volveré atrás. Bendito sea el Señor. Y el que sabe lo que Dios tiene para él, ¿qué va a volver atrás? ¿Qué va a volver al dulce que le daba el enemigo allá? Un dulce que le da por un momento para volverlo otra vez a hacerlo caer. Es decir, por ejemplo, te cruza una mujer hermosísima, te la da y dice: oh, cuando ya caíste, mordiste el anzuelo, hace que la mujer te diga: no, hasta luego, no quiero ver nada más de ti, y te pone a llorar y a correr tras esa mujer, y luego el despecho pues comienza una tras otra, y luego terminas en una cantina tratando de matar las penas, pero ellas nada, no se ahogan. Así que ahí caíste en el enredo del enemigo, y ahí te lo vas a pasar hasta que llegó la muerte y te sorprendió en el lugar equivocado. Y en el infierno vas a abrir los ojos diciendo: Señor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Te dejaste engañar de tu corazón. Siempre te dije: cuida tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Miren tus ojos por mis caminos. No te apoyes en tu propia prudencia. Nunca hiciste caso. ¿Qué quieres ahora que te salve? La salvación era en vida. Sopas, así de serio la situación. Entonces, el evangelista termina diciendo, Scofield, termina diciendo que la diferencia en que aprendemos a ver lo que es el premio por el servicio recibido, la recompensa, y la gracia y la salvación que se obtiene por gracia, hay una pequeña diferencia, y es la siguiente. Dice así: otra diferencia es que la salvación es una posesión presente, es decir, sos salvo. Por eso dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esa salvación es una constante, un eterno presente, ¿cómo le llaman eso? Un presente continuo. Es que tiene un nombrecito. Presente constante, perfecto. Un presente perfecto, un pluscuamperfecto es que le llaman eso. Es una posesión constante. En griego le llaman un aoristo, un eterno presente, donde usted conserva ese boleto de salvación.
donde usted sabe que ha creído en el Señor y usted es salvo. Ahí dice ser. Será salvo, pero sabemos que en el lenguaje que se maneja ahí es un presente, un auristo, un constante presente. Es salvo, es decir, usted ya ha sido rescatado, como le dijo Jesús a alguien. Sígueme, y él le dijo: Señor, déjame entierrar a mi padre y él dijo: deja que los muertos se entierren a los muertos. Tú has pasado de muerte a vida. La persona pasó de muerte a vida, o sea que tiene la salvación, eso es presente. Pero las recompensas son algo futuro y serán entregadas después del arrebatamiento. Claro, donde viene en este caso el tribunal de Cristo. Hacia eso apuntamos con esto. En el tribunal de Cristo, el Señor, a los que recogió durante toda la historia de la vida, es decir, a los que llamó desde el siglo I, la hora cero, a los que llamó en el siglo I, en el siglo II, III, IV, la hora novena, la hora tercera, la hora sexta, a los que llamó ya en la hora undécima, que podríamos decir que es el tiempo que estamos viviendo, es decir, ya se acerca el día que se acaba el jornal, y ya se acerca, entonces llamó a los últimos. Nosotros hemos entrado en estas labores que Israel fue el primero. A Israel se le llamó a hacer luz para el mundo. Eso está en Isaías. Israel no fue luz para el mundo. Ahora Jesús, el judío que vino a hacer la tarea, el siervo de Jehová, que por allá dice también en Isaías que como el otro no falló y no fue luz para el mundo, entonces vino Jesús y el Padre le dijo: poco es para mí que seas luz para Israel, también te he dado por luz para los gentiles. Vino y tomó un pueblo para sí, y a ese pueblo le encargó que también fueran luz en medio de las tinieblas. Ahí somos la iglesia, y en esa labor entramos y comenzamos a hacer la obra del Señor, a trabajar en la viña del Señor, a proclamar su verdad, que hay una condenación eterna que está sobre la cabeza de todo ser humano si no se arrepiente, pero que Jesús ofrece, o el Padre Celestial ofrece ahora en Jesús, en la persona de Jesús, una salvación eterna de la cual, si usted corre a los brazos de Jesús, se escapa de ella, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda en el infierno, mas tenga vida eterna en el cielo. Versículo 17. San Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo, el Padre a su Hijo, para condenar al mundo, sino que para que el mundo fuera salvo. La condenación es una situación real y es legal. La condenación no es ilegal. No es ilegal que usted sea condenado, porque la ley lo condena. Y recuerde que todo arranca de usted hacer la voluntad del enemigo o la voluntad de Dios. Y la condenación dice que el que haga estas cosas y que no haga estas cosas también será condenado. Maldito todo aquel que no hiciera las cosas escritas en la ley. Y eso está sobre todo. Ay, pero yo no soy israelita. Sí, pero usted al adoptar, por ejemplo, como la enseñó la Iglesia Católica, los 10 mandamientos que son de la ley de Moisés, entonces usted está diciendo que quiere obedecer los 10 mandamientos. Ahí ya usted se puso una soga en el cuello. Mejor le hubiera, como los indígenas, no haber conocido nada de esto. Eso es distinto. Si estas personas no les llega el Evangelio para salvación, porque también hay condenación sobre ellos, porque también son dados a los ídolos. Ellos adoran el sol, la luna, se postran a todos, hacen rituales, y en esos rituales invocan espíritus inmundos, también los de África, pero no conocieron la ley de Moisés. A esa gente se les juzga de una forma muy distinta, por sus conciencias, si no les alcanzó el Evangelio. Para los que dicen: no, pero ¿y entonces qué pasó con los cómo así que el Evangelio es el único mensaje que salva en el mundo? Sí, es el único que ofrece salvación. Búsquelo y verá todas las doctrinas, para que ustedes, esos que dicen que no, que muchas religiones en el mundo, sí, religiones muchas, pero el Evangelio de salvación uno solo uno promete vida eterna, porque solo uno pagó el precio por usted y por mí, y lo ofreció para todo el mundo. Entonces, en ese alcance al mundo entero, en esa hora 0, 1, 12, 3, hasta llegar hasta la hora undécima, la hora donde se recoge la cosecha, en ese momento Dios contrata gente y envía misioneros para tal parte de Indonesia. En estos momenticos creo que la ventana 1040, que es el sector, la franja, latitud y longitud a nivel mundial, que era casi inalcanzable, han llegado. Escuchamos de noticias de gente muerta allá en países musulmanes, pero allá ha llegado el Evangelio. Son pocos, pero llegan y comienzan a predicar. En la India también ha llegado. Los países ahí donde nunca antes había llegado. En Japón hay ya iglesias cristianas. En China, comunista y todo, también hay cristianos. Esto está llegando hasta los confines de la tierra, porque esto se prometió, que hasta los confines de la tierra iría. Y si Dios lo dijo, Dios lo respalda. Pero el Evangelio terminará otra vez en los montes de Israel. Allá terminará, porque donde comenzó allá termina, y viene el Señor.
Y cuando Él venga, cerró y todos a balance. Hablo de los que se dejaron salvar. Los otros pues se quedaron. No quisieron aceptar una salvación tan grande. Una salvación cuya garantía era la muerte del Hijo de Dios. ¿Qué más garantía quieres que Dios te dé? ¿Qué más garantía quiere que Dios te entregue? Si Él está sellando de su promesa de salvación con la muerte del Cordero de Dios, que nadie más y nada menos era que su Hijo amado. Entregó a su Hijo por usted y yo. El que no escatimó a su Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Eso es para los que aceptaron. Entonces ya los que aceptaron, recojo toda esta cantidad de gente y nos vamos a algo que se llama el tribunal de Cristo y el balance para todos. Y en ese balance Israel tiene su sitio. ¿Listo? Israel tiene su sitio. Pero a Israel le dijeron, vete, toma lo tuyo y vete. Versículo 14. 20:14. ¿Por qué? Porque se tenía que cumplir la declaración, y es que usted no va a entrar primero. Usted era el primero, usted iba adelante, pero por cuanto a lo suyo vino, los suyos no lo recibieron y rechazaron al Mesías, rechazaron los profetas del Antiguo Testamento, rechazaron la revelación que Dios había dado. Entonces ustedes, voy a llamar a un pueblo que no es pueblo para ponerlos a ustedes en celos. Eso está profetizado por Moisés, confirmado por el profeta, se me escapa el nombre, Oseas. Y ese pueblo, el apóstol Pedro dijo, y ustedes, los gentiles que han creído ahora en Cristo Jesús, que ahora son la iglesia, ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, 1 Pedro capítulo 2, ahora sois pueblo, que en otro tiempo no eras escogido, ahora sois escogidos. Iglesia, la palabra iglesia significa escogido. Ahora la iglesia va delante de Israel, y la iglesia va a entrar primero, y ahí estamos los postreros, nosotros que estábamos lejos, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, por el sacrificio del Cordero, y ahora le servimos al Señor, hacemos la obra del Señor, y estamos de verdad predicando el mensaje, no judaísmo, evangelio, no judo-cristianismo, evangelio. Estamos predicando el evangelio de Jesucristo, que es el mensaje a todas las culturas, rescatando a los perdidos, salvando a los extraviados por el enemigo, a los que estaban encadenados, trasladándolos del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado Jesús, como dice en Colosenses, como dice en Hechos capítulo 26, trasladando de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo, y estamos haciendo tesoros en los cielos, porque al hacer eso, participar de esas funciones, pues se nos va a entregar al final un premio, una recompensa. Hizo el apóstol Pablo, mi corona me está reservada, mi depósito, la cual el juez justo me dará no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Segunda de Timoteo capítulo 4, primera de Timoteo capítulo 4, perdón. A todos los que le sirven al Señor hay una recompensa, pero lo principal es la gracia. Por eso le pagó a todos con un salario, el denario, que representa ahí la gracia obtenida. Igual que Israel, y a Israel se le ofreció salvación y la tienen todavía, créame. Todo Israel será salvo, dice Romanos capítulo 11, versículo 26, 27. Todo Israel será salvo. Pero nosotros no teníamos esa promesa, esa seguridad, esa certeza. Así que a nosotros se nos pagó como igual a ellos un denario, la salvación. Pero también entramos al tribunal de Cristo a recibir cada uno de acuerdo a lo que producimos. Y vamos a leerlo, 2 de Corintios capítulo 5, 20. Con eso vamos cerrando. Bendito sea el Señor. La parábola apunta a eso, sencillamente a que ante los ojos de Dios hoy estamos a la misma estatura del pueblo de Israel. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 20. Dice así, vamos a buscarlo acá, permítame un momentico, déme un momentico, lo encuentro rapidito. Versículo 10, perdón. Dice así, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. También hay recompensas, pero también hay reprimendas, recuerde, también hay reprimendas. ¿Por qué? Porque a veces se le fue la mano a alguien y hizo y deshizo en el cuerpo. Algunos dicen, el que se levanta contra la unción que yo he tenido, los han maldecido. ¿Sí ha escuchado usted gente haciendo eso ahora? No entienden eso. No entienden que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y aquí está el otro pasaje, Romanos 14, versículo 10. Dice así, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Aquí juzgar no es diacrino, no es discernir si el ministerio es verdadero o falso, o si está haciendo lo correcto delante de Dios. No, es condenar. Catacrino y anacrino, que son los que no permite Dios, porque el juez es Él
y Él es el único que puede decir quién es inocente, quién es falso, quién es verdadero, quién es mentiroso. Él es el único que puede decirlo, ¿listo? Pero el diacrino sí nos permite el Señor para que aprendamos a discernir lo que no proviene de Dios, aquello que es falso. Dice así, pero tú ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo el Señor, digo yo, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo, y no de lo que hacían los demás, sino de cada uno. ¿Listo? Por lo tanto, el trabajo para el Señor debe ser un trabajo genuino, original, no hacer algo que Dios no te mandó a hacer. Haz lo que Dios te mandó a hacer y hasta ahí llegaron tus funciones. Hazlo bien, hazlo correcto, haz lo que tú sabes que se te permitió, no te extralimites. Cuando te extralimitas, ahí es donde comienzas a tener problemas con Dios. Entonces, por eso le dice al final, él respondiendo le dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, en eso convinimos. Y claro, en eso convinieron, porque dice así, versículo 2, habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Cuando les pagó lo mismo que los que contrató al final, pero él le dijo, en eso habíamos convenido. Cierto que habíamos que, sí, ese fue el contrato, pero es que como yo vi que le hice a los de las 11, a los de las 5 de la tarde un denario, entonces lo mismo que nos prometiste pagar, yo dije, no, entonces alguna cosa más grande nos ibas a dar. Sí, pero no te estoy ofendiendo, porque es que es la actitud de esta gente. La queja de estos obreros demostraba su carácter. Pues a ellos se les dio un trato que es lo que Dios estableció con ellos, y había sido justo ese trato, pero ellos pensaban que no habían recibido un trato generoso. ¿Por qué? Porque otros habían recibido el mismo pago de ellos. Entonces eso es como cuando yo estoy mirando el plato del vecino y está sirviendo en una gran cena y al vecino le dieron más arroz. Eso tiene un nombre. ¿Cómo le llaman, amor, eso? Cuando eso se llama recatero, aquí le llamamos recatero, o sea, es decir, estás mirando qué le dieron al otro. Eso es una posición egoísta, es un carácter feo. Trabaja por lo tuyo, Dios sabrá qué hace con los demás. Por eso dice, Dios sabrá qué hace con los demás. A otro ministerio, ¿menosprecias al otro? Ese es el contexto de esto. Es ubicarnos que hay un día en que nos llamarán a servicio, más bien a pagar nuestros servicios, pero lo principal es que independiente de todos los servicios, la salvación esté allí. Primeramente nuestro boleto de salvación, eso no se puede perder, no nos podemos deslizar, no podemos caer de la gracia. Ay de nosotros si descuidamos una salvación tan grande. Ya después, Señor, tu servicio, el servicio prestado a ti, garantiza que entraremos al cielo no con las manos vacías, con alguna recompensa. Si ya lo prueban, si ya la obra la prueban y realmente lo que yo hacía aquí era de poco valor y no entendí los principios fundamentales y no le hacía entender a la gente lo básico, lo que verdaderamente importa, pues entro manivacío, porque realmente pura hojarasca fue lo que fue mi ministerio, pura hojarasca, y el fuego de Dios lo aprobó y se quemó y no quedó nada. Y me dice, ¿sí ves? Y te hablé, te dije que hablaras esto, que no enseñaras esto otro, que esto no edifica, esto no sirve, nunca hiciste caso. Entonces mira, entras pero con las manos vacías, como dice Corintios ahí mismo en el capítulo 3, 1 Corintios capítulo 3, entra raspado, como cuando se ganó el año 3.0, pero entró. Lo que interesa es entrar. Que la idea es entrar y haber sacado una buena nota, claro. Eso es como cuando uno hace una carrera y quiere salir con honores. Salga, ¿tiene capacidad para ello? ¿Usted lo tiene? Entonces haga una cosa muy buena para el Señor. Entonces, ¿quiere hacerlo muy bueno para el Señor? Sujétese a la Escritura, porque aquí está la regla de vida y aprenda a enseñar lo que la Escritura dice. No ponga a hablar la Biblia lo que no dice la Biblia. Ni diga que la Biblia dice esto cuando la Biblia no lo dice. Tampoco cercene el mensaje, délo completo. Sí, es duro, sí, claro, ese mensaje es una bendición, miel a nuestra boca, pero también para algunos le amarga el vientre. Pero no, es que pronto se vuelve atrás. No, si Dios le dijo que la diera, déla. Dios se encargará de hacer que la persona entienda su palabra. No creo que haya más que decir. Al final dice, en el versículo 15, y esto muestra un poquito del carácter de Dios. Él le dice a la persona que hizo esa queja de que Dios estaba siendo injusto, mira, escúchame, Romanos capítulo 1, capítulo 2 dice, en ninguna manera Dios es injusto.
Quitémonos eso del cuentico del asunto, de acusar a Dios. ¿Quién acusará? ¿Quién es capaz de decirle a Dios eso? Por eso finaliza con eso. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. Le está diciendo el eterno Dios a una criatura. ¿No es lícito que yo haga eso? Sí, claro, Señor, tú puedes hacer con lo tuyo lo que quieras. Y mire, o tienes tu envidia porque yo soy bueno. Romanos 9:20, mire. Y aprendamos, esto es una regla general en el reino de los cielos. Hombre, nadie le puede decir a Dios ni reclamarle a Dios. ¿Quién le puede reclamar a Dios? Romanos 9:20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién eres tú? Eso ya es tener un concepto más alto que el que se debe tener. ¿Quién eres? Somos criaturas, ¿qué le podemos decir al Creador? Él sabe lo que está haciendo. Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Por qué me hiciste las orejas tan grandes? No tienes manera de altercar con Dios. O tiene potestad, o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un barro para honra y otro para deshonra. Dios sabrá cómo hace sonar su situación y todo, pero Él es el Creador y nosotros somos las criaturas. Bendigamos su nombre, hagamos su voluntad y sujetémonos a lo que Él quiera hacer. Él sabe lo que hace. Bueno, te lo dejo hasta ahí. Que el Señor te bendiga y te guarde. Esta fue la parábola de los obreros de la viña, que representa, recuerda, al tribunal de Cristo y a ese balance que al final se nos va a hacer a cada uno de nosotros, y en el cual el principal que necesitamos es, estamos en la viña, trabajando para Él. Si nos da recompensas, la idea es que la obtengamos, que no sembremos cosas que no tengan valor, sino que al contrario, construyamos con cosas que tienen valor. La idea es al final recibir el completo, la recompensa, no sufrir pérdida. Pero entendamos que igual que nosotros hay otros que trabajan para el Señor y son dignos obreros de su salario. Y en algún momento con ellos tenemos que gozarnos, no mirar cuánto le dieron al otro y a mí no me dieron. Esa actitud hay que comenzar a quitarla. Esa actitud osca. Por esa actitud osca a Israel lo mandaron atrás. Estaban de primeros en la fila. Pero por reparones, esa es la palabra, reparones, por andar reparando lo que Dios hacía con los otros, los mandaron atrás, para que entendamos que Dios es justo y bueno y Él bendice al que Él quiere. Es misericordioso y puede transformar al que Él quiera. No es sino que la persona se disponga para con Dios y obtiene bendición. Esa es la gracia. Tenemos un Dios que hace salir su sol sobre buenos y malos. Y para nosotros que estamos aquí en la vida cristiana, entendamos que los de afuera no son hijos del diablo. Están todavía atrapados en los lazos del diablo, es distinto. Pero ellos, cuando les llegue el mensaje del Evangelio, pueden convertirse en mejores cristianos que usted y yo hoy en día. Pueden llegar y amar al Señor con más amor que el que usted y yo tenemos. Pueden entregarse para hacer la obra del Señor con más fuerza y con más ánimo que el que de pronto usted y yo podamos lograr hacer algún día. Así que en ese sentido, más bien, silencio y bendigamos al pueblo de Dios. Ministremos su palabra si es dura, amén, que sea su palabra, no es la mía, que sea su palabra, el diacrino. Juzguemos las cosas, no las personas, y hagamos la obra del Señor como Dios manda. Seamos perfectos como nuestro Padre Celestial que está en el cielo es perfecto. Dios les bendiga. Sin levadura en la doctrina.